La transformación milagrosa que surge al agradecer a Dios en silencio. Mariana estaba en medio de una tormenta que no parecía tener fin. Su corazón, desgarrado y cansado, clamar por la salud de su hijo le ofrecía una lucha constante en su interior. Cada mañana, al despertar, el peso de la incertidumbre caía sobre ella como un manto pesado. Las lágrimas que bañaban su rostro eran testigos de noches en vela, donde la desesperación y la esperanza se entrelazaban en un baile desgastante. Sin embargo, el viento ululante a través de las ventanas parecían susurrarle a su alma, hablando de algo más grande, algo divino. Fue en uno de esos días grises, cuando la luz tenue apenas filtraba entre las nubes, que decidió ir a la iglesia, su refugio en medio de la tempestad. Al entrar, el murmullo de oraciones y cantos la envolvieron. Era como si el aire estuviese cargado de promesas. Cada nota musical parecía encender su interior, y de repente el Espíritu Santo ya no parecía tan distante. Se rindió en un silencio profundo, y mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, sentía cada latido de su corazón resonar con fuerza. Dios estaba allí, escuchando su clamor, en cada rincón, en cada sombra. La atmósfera se volvió palpable. Un destello de luz fugaz y brillante cruzó su mente. Era como si el cielo abriera una pequeña ventana y le recordara que aún había vida en medio del dolor. Al finalizar el servicio, una mujer se acercó a ella, compartiendo su propia historia. Había perdido a su hijo, y tras un camino de sanación y agradecimiento, había encontrado un nuevo propósito. Escuchar aquellas palabras fue como recibir un bálsamo en su herida, un faro de luz en su oscuridad. Comprendió que el agradecimiento, incluso en las noches más sombrías, podía liberar su alma. Al salir de la iglesia, un escalofrío de esperanza recorrió su cuerpo. Esa sensación, como un suave abrazo divino, le recordaba la promesa: en todo, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios. Mientras Mariana regresaba a su vida repleta de desafíos, una chispa encendió su interior. El acto de agradecer comenzaba a transformar sus raíces dolorosas en semillas de esperanza. Pero qué milagro la esperaba si se atrevía a seguir agradeciendo. ¿Cómo respondería ella al llamado de Dios en este día? La historia de Mariana apenas comenzaba, y su viaje hacia una fe renovada y el encuentro con lo extraordinario estaba a punto de iniciar. Hermano de fe, antes de continuarmos con esa historia de fe, que puede ser exactamente a respuesta que Dios preparó para você, oye, preciso te fazer un alerta muy importante. Muitos hermanos da nuestra comunidad cristiana notaron que el YouTube tiró la inscripción de ellos sin ningún aviso. Da uma olhadinha agora no botão vermelho aqui embaixo e garantiza que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você pierda ninguna palabra que pueda ser usada por Dios para restaurar, fortalecer y até operar milagres na sua vida. E já que está aqui, deixa aquele like. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se puder, compartilha conosco o que Deus já fez na sua vida. Essa comunidade ama testemunhos vivos do agir de Deus. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou amigo que precisa ouvir uma palavra do céu hoje.
la transformación milagrosa que surge al agradecer a Dios en silencio. Mariana estaba en medio de una tormenta que no parecía tener fin. Su corazón, desgarrado y cansado, clamaba por la salud de su hijo, lo que le ofrecía una lucha constante en su interior. Cada mañana, al despertar, el peso de la incertidumbre caía sobre ella como un manto pesado. Las lágrimas que bañaban su rostro eran testigos de noches en vela, donde la desesperación y la esperanza se entrelazaban en un baile desgastante. Sin embargo, el viento aullante a través de las ventanas parecía susurrarle a su alma, hablando de... Fue en uno de esos días grises, cuando la luz tenue apenas filtraba entre las nubes, que decidió ir a la iglesia, su refugio en medio de la tempestad. Al entrar, el murmullo de oraciones y cantos la envolvieron. Era como si el aire estuviese cargado de promesas. Cada nota musical parecía encender su interior. Y de repente, el Espíritu Santo ya no parecía tan distante. En ese santuario de esperanza, una conexión íntima la abrazó. Se rindió en un silencio profundo, y mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, sentía cada latido de su corazón resonar con fuerza. Dios estaba allí, escuchando su clamor, en cada rincón, en cada sombra. La atmósfera se volvió palpable. Un destello de luz, fugaz y brillante, cruzó su mente. Era como si el cielo abriera una pequeña ventana y le recordara que aún había vida en medio del dolor. Al finalizar el servicio, una mujer se acercó a ella, compartiendo su propia historia. Había perdido a su hijo y tras un camino de sanación y agradecimiento. Escuchar aquellas palabras fue como recibir un bálsamo en su herida, un faro de luz en su oscuridad. Comprendió que el agradecimiento, incluso en las noches más sombrías, podía liberar su alma. Al salir de la iglesia, un escalofrío de esperanza recorrió su cuerpo. Esa sensación, como un suave abrazo divino, le recordaba la promesa. En todo, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mientras Mariana regresaba a su vida repleta de desafíos, una chispa encendió su interior. El acto de agradecer comenzaba a transformar sus raíces dolorosas en semillas de esperanza. Pero, ¿qué milagro la esperaba si se atrevía a seguir agradeciendo? ¿Cómo respondería ella al llamado de Dios en este día? La historia de Mariana apenas comenzaba, y su viaje hacia una fe renovada y el encuentro con lo extraordinario estaba a punto de iniciar. Continuación del viaje de Mariana. Hola, querido amigo. Te invito a retomar la historia de Mariana en el momento donde dejó de lado su tormento y se entregó a la luz. Su viaje de fe estaba apenas comenzando, y su corazón palpitaba con nuevas esperanzas. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Repite conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza. Este versículo fue escrito por Nehemías, un líder que ayudó a restaurar Jerusalén tras el cautiverio, recordando al pueblo que a pesar de la adversidad, el gozo en Dios era su mayor fortaleza. Mariana, en medio de su dolor y confusión, encontró en estas palabras un eco de su propia lucha. Hasta este momento, Mariana había enfrentado angustia y desesperanza, pero su encuentro en la iglesia la inspiró a agradecer a Dios. Pero, en medio de esta nueva esperanza, algo inesperado ocurrió. Un día, mientras organizaba algunas cosas en su casa,
una carta apareció de entre los documentos viejos. Temblando la tomó, y al abrirla, se dio cuenta de que era un mensaje de su hijo David. En la carta, él revelaba un secreto desgarrador que había escondido bajo capas de miedo. Había estado experimentando problemas de salud mucho más serios de lo que ella sabía. El aire se tornó pesado, y un nudo en su garganta casi la ahoga. ¿Por qué no me dijiste esto?, pensó, el desasosiego anidando profundamente en su pecho. De repente su mundo se tambaleó. El eco de la angustia resonaba en su mente. El sol comenzaba a ocultarse, y Mariana, con lágrimas brillando en sus ojos, sintió que caía un velo sobre su corazón. La luz vacilante de la habitación parecía oscurecerse, y el aire olía a incienso y desesperación. Mientras sus manos temblaban, la carta se deslizaba de sus dedos. En ese momento, la realidad se tornó más intensa, y el silencio sepulcral la rodeó. Todos sus sueños de fe parecían desmoronarse. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez tuviste un día en el que todo parece caerse a pedazos? ¿En quién confías cuando las cosas se ponen difíciles? Ilustración práctica. Recuerdo a Sofía, quien enfrentó un diagnóstico terrible. Sin embargo, al agradecer a Dios cada día, encontró paz en medio de la tormenta, y su fe la llevó a un milagro inesperado. Oración de respuesta. Señor, te agradezco porque en medio de los miedos y las dudas, tu luz siempre brilla. Ayúdame a confiar, incluso cuando todo parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo se manifestará la fidelidad de Dios en medio de la tormenta? ¿Qué transformación está a punto de suceder en la vida de Mariana? Capítulo. La sorpresa divina que cambia el rumbo de la fe de Mariana. Hola, querido amigo. Retomemos la historia de Mariana, justo cuando el peso de la incertidumbre se posó sobre su corazón. En ese oscuro momento, un rayo de luz se coló en su vida al reconocer el poder del agradecimiento. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes para el bien y no para el mal, a fin de daros un futuro y una esperanza. Repite esto en tu mente y permite que estas palabras se graben en tu corazón. Escrita por el profeta Jeremías, esta poderosa promesa fue dirigida al pueblo de Israel en medio de su exilio y angustia, recordándoles que aunque enfrentaran dificultades, Dios siempre tenía un plan de esperanza y restauración. Así como para los israelitas, estas palabras son un faro de luz en medio de la tormenta que Mariana enfrenta. Hasta este momento, Mariana había experimentado la angustia de una madre preocupada por la salud de su hijo. Después de encontrar un rayo de esperanza en la iglesia, su vida pareció tomar un nuevo rumbo, pero el destino tenía otros planes. En un instante, su mundo se tornó de cabeza. Mientras aún sostenía la carta de David en sus manos temblorosas, la luz de la habitación pareció desvanecerse. Un repentino ruido vino del pasillo. Alguien golpeó con fuerza su puerta. «Mariana, abre, por favor». Era su amiga Laura, con los ojos desorbitados y la cara pálida. «Tienes que escuchar esto». Con el corazón latiendo desbocado, Mariana fue a la puerta y abrió. Laura entró como un torbellino. Sus palabras salían disparadas. «No entiendes, lo que David tiene no es solo un problema de salud. Hay un diagnóstico, algo que puede cambiarlo todo.
Lo vi en las redes sociales de un amigo. Están hablando de un tratamiento nuevo, pero también de algo más oscuro. Hay rumores. Mariana sintió un nudo en la garganta. El aire se volvió pesado. ¿Qué rumores?, preguntó, mientras el corazón pulsaba como un martillo. Laura tragó saliva. Dicen que hay una sombra acechando, una enfermedad que está afectando a otros. No quiero que te asustes, pero... Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Esa sombra no puede ser. David no puede ser parte de eso, exclamó en un burbujeo de miedo e incredulidad. El temblor en su voz resonó en la habitación. Dios, ¿qué estás haciendo?, clamó en su mente. La luz parecía apagarse, y un silencio sepulcral llenó el espacio. En ese verdadero caos emocional, los murmullos del pasillo se alejaron, y la habitación se tornó en un eco de angustia. Todos en su círculo de amigos comenzaron a llegar, compartiendo rumores y sus propios temores. Escuché que hay un consejo de médicos preocupados. Están tratando de entender qué hacer, susurró uno. Mariana, aún temblando, se sentó en un sillón, sintiendo como si una ola de desesperación la invadiera. ¿Qué, Dios? ¿Por qué estás permitiendo esto?, se preguntaba mientras el aire se llenaba del olor del incienso quemado en la sala. Un contraste extraño con el frío que sentía en su interior. ¿De verdad había luz en medio de esta oscuridad? ¿La fe de Mariana podría sostenerla mientras la sombra se cernía sobre ella y su hijo? Reflexión aplicada. ¿Alguna vez sentiste que el caos invadía tu vida y todo lo que esperabas se desmoronaba? ¿Dónde encuentras la esperanza cuando todo parece incierto? Ilustración práctica. Pienso en Andrés, quien escuchó rumores terribles sobre su salud. Sin embargo, al mantener la paz y buscar a Dios en oración, vio cómo las puertas se abrían para su sanación. A veces, la paz de Dios es más poderosa que la tempestad que nos rodea. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en las sombras más profundas eres mi luz. Te pido que me ayudes a confiar, aunque no entienda todo lo que está sucediendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo responderá Dios a esta nueva crisis? ¿Cómo transformará la oscuridad en luz? La historia de Mariana apenas está comenzando. Hermano de Dios. Antes de continuarmos con esa mensaje que puede ser exactamente o que Dios quiere falar en tu corazón hoy, déjeme te hacer una alerta muy serio. Muchos hermanos de fe aquí du canal perseveran que YouTube removió la inscripción de ellos sin ningún aviso. Da só una conferida ahí en bajo y garante que el botón vermelho está desactivado. Así você continúa recibiendo cada palabra, cada testemunho y cada historia que puede ser usada por Dios. Y si esa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso. É propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Aquí tienes el capítulo devocional en español.
adaptado para resonar con diversos públicos hispanohablantes. Hola, amigo. Regresamos a la historia de Mariana en un momento crítico, donde la desesperación y el agradecimiento se entrelazan en su corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Repite esto en tu mente y permite que estas palabras se graben en tu corazón. Esta poderosa frase fue escrita por el salmista David mientras enfrentaba grandes adversidades. Nos recuerda que, aunque las sombras nos rodeen, la luz de Dios siempre está presente, incluso en nuestros días más oscuros. Hasta ahora, Mariana ha recorrido un camino lleno de angustia, enfrentando la grave enfermedad de su hijo, David, y buscando la esperanza en medio de la tormenta. Su reciente encuentro en la iglesia le brindó un destello de fe, pero ahora se encuentra atrapada en un torbellino de rumores y miedo. Fue en medio de ese caos emocional que, de repente, todo cambió. En un instante de incertidumbre profunda, el silencio inquietante fue interrumpido por un grito desgarrador. «Mariana, ven rápido». Laura, su amiga, entró en la habitación con una expresión aterrorizada. A su lado, un grupo de amigos estaba reunido. Sus miradas preocupadas hablaban de la gravedad de la situación. El doctor, puede haber un tratamiento, pero hay algo más oscuro. El aire se volvió pesado, como una nube oscura apretando el pecho de Mariana. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sintiendo como si un puño invisible estrangulase su corazón. Las palabras de Laura resonaban. Están hablando de una enfermedad nueva, grave, que afecta a los que están en tratamiento. David podría estar en peligro. Los murmullos comenzaron a correr entre el grupo. «No, no puede ser, no, David», soltó Mariana, mientras las lágrimas caían en cascada por su rostro. El aire olía a incienso y desesperación, llenando el espacio con una inquietud palpable. Las manos de sus amigos temblaban, y un susurro colectivo recorrió la sala. «¿Por qué ocurre esto, Dios?», pensó Mariana, sintiendo que la esperanza se desvanecía. Su mundo, una vez lleno de promesas, ahora vibraba con una oscura incertidumbre. Los ojos de la multitud estaban fijos en ella, cuerpos rígidos. La tensión era densa. «No puedo enfrentar esto», murmuró, sintiendo el frío recorrer su piel mientras el silencio se volvía ensordecedor. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que el caos arrasaba tu vida y todo lo que esperabas se desmoronaba? ¿A quién o a qué te aferras cuando todo parece incierto? Ilustración práctica. Recuerdo la historia de Lucía, cuya vida se volcó después de un diagnóstico devastador. Sin embargo, al aferrarse a su fe y agradecer a Dios, vio cómo se abrían puertas inesperadas y cómo la paz llenaba su corazón en medio de la tormenta. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en las sombras más profundas, eres mi luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este nuevo desafío? ¿Qué transformación se avecina en la vida de Mariana? Espero que este capítulo contribuya a la historia y resuene con tu audiencia en español. Capítulo: La revelación impactante que cambia el rumbo de la fe de Mariana. Hola, querido amigo. Regresamos a la historia de Mariana en un momento crítico, donde la desesperación
y el agradecimiento se entrelazan en su corazón. En medio de rumores y temores, su fe estaba a punto de recibir un sacudón inesperado. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repite esto en tu mente y deja que se grabe en tu corazón. Este poderoso versículo fue escrito por el salmista, reflejando la protección y el consuelo que Dios ofrece en tiempos difíciles. Habla directamente al dilema de Mariana, quien se siente cada vez más amenazada por la enfermedad de su hijo y la sombra de la incertidumbre. Hasta ahora, Mariana ha enfrentado angustia tras angustia. El diagnóstico de su hijo, las palabras temerosas de sus amigos y el eco de su propio corazón demacrado por la preocupación. Pero lo que no sabía era que su fe estaba a punto de ser retada y a su vez fortalecida. De repente, en medio de ese caos emocional, el grupo se quedó en silencio absoluto. Laura, su amiga, miraba con ojos desorbitados. Mariana, hay algo más que necesitas saber. La voz de Laura temblaba mientras continuaba. Tu hijo no es el único que ha estado enfrentando problemas. Alguien más en nuestra comunidad ha estado luchando con algo que conecta todo esto. Un murmullo recorrió el grupo, como un escalofrío en la sala. ¿Ya estás diciendo? Mariana siente un nudo en la garganta. El aire parecía pesado. Laura tragó saliva. Es algo que hemos estado ignorando. De repente todos se volvieron hacia un hombre al fondo de la sala. Pedro, conocido por sus análisis y comentarios sobre la situación. No puede ser, eso no puede ser cierto. Gritaron algunos. La atmósfera se volvió explosiva. Pedro, con una voz temblorosa, comenzó a relatar. Hubo una reunión clandestina entre algunos médicos en el área. Están lidiando con un virus que se ha propagado, un virus cuyas raíces están conectadas con ciertos tratamientos que David ha estado recibiendo. Los síntomas son similares, pero lo que es peor, hay un riesgo real que no se está discutiendo públicamente. Los murmullos se tornaron en gritos de incredulidad. «¡Dios mío!», exclamó Mariana, sintiendo que el mundo se desvanecía. El calor del momento era palpable, como si viniera de un fuego latente. Las manos de sus amigos temblaban. El aire olía a incienso quemado, pero había un hedor a desasosiego que llenaba la sala. «Esto es demasiado», dijo, mientras un sudor frío le recorría la espalda. «Mariana, tenemos que actuar. Hay esperanza si tomamos decisiones ahora», dijo Pedro, pero la mirada de Mariana estaba fija en el vacío. Cualquier atisbo de calma que había encontrado se desmoronó. «¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puede esto estar sucediendo?», pensaba, mientras el corazón le latía como un martillo en su pecho. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que la verdad golpea con una fuerza inesperada, cambiando tu perspectiva de un momento a otro? ¿En quién o en qué te apoyas cuando el miedo amenaza con abrumarte? Ilustración práctica. Conozco a José, quien, tras recibir una noticia devastadora sobre su salud, encontró fuerza en sus amigos y su fe. Creyó que la comunidad podía ayudarlo a enfrentar lo imposible, y a través de esos lazos, vio cómo milagros comenzaron a suceder. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en las sombras más profundas, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo lo que está ocurriendo. Amén. Gancho de fe.
¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este nuevo desafío que enfrenta Mariana? ¿Qué transformación llevará a cabo en medio de esta oscuridad? Irmán de Dios, antes de continuarmos con esa mensaje que pueda ser exactamente lo que Dios quiere falar a su corazón hoy, hágame una alerta muy serio. Muchos hermanos de fe aquí del canal percibieron que YouTube removió la inscripción de ellos sin ningún aviso. Date una conferida ahí en bajo y garante que el botón vermelho está desactivado. Así vos continúa recibiendo cada palabra, cada testimonio y cada historia que puede ser usada por Dios para operar milagres en tu vida. Y si esa mensaje ya está tocando su alma, déjate el like de fe. Eso ayuda a este contenido a alcanzar más vidas sedentas por la presencia de Dios. Y me dice ahí en los comentarios, ¿de cuál ciudad vos está asistiendo? Y contanos a tu historia de cómo Dios mudó a tu vida. El Señor ama ver a sus hijos unidos. Su participación aquí no es por acaso, es propósito. Vamos a seguir juntos nessa jornada de fe? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Capítulo: La revelación impactante que cambia el rumbo de la fe de Mariana. Hola amigo. Retomamos la historia de Mariana en un momento en el que la desesperación y el agradecimiento chocan en su corazón. Justo cuando creía haber encontrado un rayo de esperanza, el caos estaba a punto de desatarse. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repite esto en tu mente y permite que se grabe en tu corazón. Este poderoso versículo fue escrito por el salmista, quien enfrentaba grandes adversidades. Nos recuerda que, aunque las sombras nos rodeen, la luz de Dios siempre está presente, incluso en nuestros días más oscuros. Hasta ahora, Mariana ha enfrentado la angustia de una madre preocupada por la salud de su hijo, David, lidiando con rumores temerosos en su comunidad y sintiendo que la esperanza se esfumaba. De repente, en medio de ese caos emocional, el grupo se silenció. Laura, su amiga, miraba con ojos desorbitados. «Mariana, hay algo más que necesitas saber». La voz de Laura temblaba mientras continuaba. «Tu hijo no es el único que ha estado enfrentando problemas. Alguien más en nuestra comunidad ha estado luchando con algo que está conectado». Una helada de incredulidad atravesó la sala. La atmósfera se volvió tensa, como si el aire hubiera sido cortado. Ella sintió un pequeño nudo en la garganta, la angustia tan palpable que podía tocarse. El grupo volvió la mirada hacia un hombre al fondo, Pedro, conocido por sus análisis inquietantes sobre la situación. «No puede ser, eso no puede ser cierto», gritaron algunos. En ese instante, Pedro se levantó, su expresión era seria. «Hubo una reunión entre los médicos. Están lidiando con un virus que se ha propagado, algo relacionado con ciertos tratamientos que David ha estado recibiendo. He escuchado rumores de síntomas graves». Las miradas se entrelazaban con la inquietud. Murmullos resonaban por toda la habitación. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Mariana, sintiendo como si un puño invisible apretara su corazón. Siguió la mirada de todos, y su mundo tembló bajo sus pies. «Están diciendo que este virus afecta severamente a los jóvenes en tratamiento. David podría estar en peligro». Los siseos de incredulidad se multiplicaban, y cada palabra cortaba,
como un cuchillo afilado. Las manos de sus amigos temblaban. El aire olía a incienso quemado. Pero había un hedor a desasosiego que llenaba el espacio. «Dios mío», exclamó Mariana, sintiendo que el calor de la habitación se convertía en un frío helador. «¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Por qué ocurre esto, Dios?» El sudor frío le corría por la espalda. «Mariana, tenemos que actuar. Esto no es solo una noticia. Hay esperanza. Es posible que haya tratamientos, pero tenemos que ser rápidos», instó Pedro, mientras el pánico cubría a cada persona en la sala. Cada rostro, ahora pálido y asustado, reflejaba el caos que se desataba. La calma que había encontrado parecía haberse desvanecido, y ahora solo quedaba el eco del miedo. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que el caos arrasa tu vida y todo lo que esperabas se desmorona? ¿En quién o en qué te aferras cuando todo parece incierto? Ilustración práctica. Recuerdo a Clara, quien tras recibir un diagnóstico devastador sobre su salud, encontró consuelo y fortaleza en la comunidad. A través del apoyo de sus amigos y su fe en Dios, descubrió que incluso durante la tormenta había una salida. A veces, la fe es nuestra ancla en los momentos más oscuros. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en las sombras más profundas, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo lo que está sucediendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este nuevo desafío? Una pregunta inquietante se cierne sobre Mariana. ¿Cómo podrá avanzar en medio de esta oscuridad? Capítulo: La revelación impactante que cambia el rumbo de la fe de Mariana. Hola, querido amigo. Retomamos la historia de Mariana en un momento crucial, donde la desesperación y la fe chocan en su corazón. Justo cuando pensaba que había encontrado un rayo de esperanza, el caos estaba a punto de desatarse. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Repite esto en tu mente y deja que se grabe en tu corazón. Este poderoso versículo fue escrito por David, quien enfrentó grandes adversidades y angustias en su vida. A través de su experiencia, nos recuerda que, aun en tiempos oscuros, la luz de Dios siempre nos guía, incluso cuando todo parece perdido. Hasta ahora, Mariana ha estado lidiando con el dolor y el miedo por la salud de su hijo, David. Los rumores en su comunidad la han hecho sentir atrapada y la angustia parece estar creciendo, pero aún hay un pequeño destello de fe en su corazón que la sostiene. De repente, el silencio se apoderó de la habitación, y Laura, su amiga, con una expresión terrible, miraba fijamente a Mariana. «Hay algo más que necesitas saber». La voz de Laura temblaba, y un frío helado atravesó el aire. «Tu hijo no es el único que ha estado enfrentando problemas serios». Hubo rumores muy oscuros acerca de la salud de algunos jóvenes en nuestra comunidad. He escuchado que hay algo más detrás de los síntomas que David ha estado mostrando. «¿Qué estás diciendo?» Mariana sintió que su corazón se hundía. «No, no puede ser». Cada palabra que salía de los labios de Laura parecía como un puñal atravesando su confianza. Él podría estar completamente fuera de control, o incluso peor. Los rostros alrededor comenzaron a congelarse en terror. «Están hablando de un virus nuevo, uno que se ha convertido en una amenaza real
para aquellos que están recibiendo tratamientos. David podría ser un blanco. Murmullos de desesperación llenaron la sala. «¿Por qué, Dios? No puede ser verdad», gritó Mariana, las manos temblorosas cubriéndose el rostro mientras sentía que el aire se volvía irrespirable. La luz de la habitación vacilaba como sus esperanzas, y por un momento el calor se convirtió en frío. «Esto no puede estar pasando», pensó. Su mente se nubló, y un apretón en el pecho la hizo sentir como si cayera sin control hacia un abismo. Pero un intento de calma brotó en medio de la tormenta. «Debo actuar. No puedo quedarme de brazos cruzados». El grupo, aunque abrumado, encontró una chispa de determinación. «Mariana, debemos buscar respuestas. Tenemos que actuar», dijeron algunos, los ojos fijos en ella. La presión en la habitación se convirtió en un suave susurro, pero de pronto las miradas se tornaron hacia la puerta, como si una presencia estuviera a punto de entrar. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que el caos arrasaba tu vida y todo lo que esperabas se desmoronaba? ¿A quién o a qué te aferras cuando todo parece incierto? Reflexiona sobre estas preguntas y comparte tus pensamientos en los comentarios. Ilustración práctica. Recuerdo la historia de Clara, que después de recibir un diagnóstico aterrador, se aferró a su fe y amigos. A pesar de las circunstancias, encontró paz en la comunidad y vio cómo, con el tiempo, todo empezó a alinearse para su bienestar. Oración de respuesta. Señor, gracias porque incluso en las profundidades de la desesperación, tú eres mi luz. Ayúdame a confiar, incluso cuando no comprendo. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este nuevo desafío que enfrenta Mariana? La pregunta queda flotando en el aire, mientras su historia apenas comienza a unfoldar. Capítulo: La revelación impactante que cambia el rumbo de la fe de Mariana. Hola, querido amigo. Regresamos a la historia de Mariana justo en ese momento oscuro en el que la desesperación y la fe se entrelazan. Justo cuando pensaba que había encontrado un rayo de esperanza, el caos se avecinaba. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Repite esto en tu mente y deja que se grabe en tu corazón. Este versículo, escrito por el salmista David, se dirige a aquellos que enfrentan adversidades. Sus momentos de crisis, David encontró refugio en su fe, recordándonos que, incluso en nuestras horas más oscuras, la luz de Dios siempre nos guía. Hasta ahora, Mariana ha navegado por tormentas emocionales, la angustia por la salud de su hijo David, los rumores aterradores en su comunidad y el peso del miedo que amenazaba con consumirla. Pero un destello de esperanza había iluminado su camino. Mientras el grupo trataba de asimilar el impacto de las noticias sobre la salud de David, una atmósfera de tensión se iba apoderando del lugar. De repente, el silencio fue cortado por un grito desgarrador. «¡Mariana!», exclamó Laura, con ojos muy abiertos. «Oh, tienes que escuchar esto». La respiración de Mariana se detuvo. «¿Qué más?». Su voz temblaba. Laura, entre susurros entrecortados, continuó. «He escuchado que hay alguien más. Alguien que puede tener información crucial sobre lo que está pasando con David y otros jóvenes en la comunidad. Es algo grave». Los murmullos comenzaron a crecer, como un viento gélido que arrastraba esperanzas. Todos en la sala, paralizados,
sentían un escalofrío recorrer sus cuerpos. ¿Qué información?, preguntó Mariana. El nudo en su garganta se volvía cada vez más insoportable. Parece que hay un tratamiento que algunos están recibiendo y que ha causado efectos secundarios devastadores, murmuró Laura, mientras todos contenían la respiración. Se dice que algunos han perdido la vida. Un sudor frío comenzó a escurrirle por la espalda a Mariana. No, no puede, no es posible, susurró, sintiéndose como si un puño invisible apretara su pecho. David no puede estar en riesgo. Y hay más, soltó Laura, los ojos de todos fijos en ella, esperando con ansias una respuesta. La enfermedad que afecta a estos chicos podría estar conectada de alguna manera. Tienen síntomas similares a los de David. El aire estaba impregnado de miedo, y la habitación parecía estrecharse, como si las paredes quisieran aplastarlos. «No», gritó alguien, y el pánico se apoderó del grupo, convirtiéndose en murmullo despedazador. La luz fluía débilmente, haciéndose eco de las sombras en la habitación. «¿Qué vamos a hacer?», pensó Mariana, totalmente perdida. Cada palabra se ralentizaba, mientras cada cara alrededor de ella iba oscureciendo. El caos emocional se multiplicaba. Los corazones latían como tambores en una ceremonia ancestral, mientras los ojos se llenaban de lágrimas de desesperanza y angustia. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desploma y no sabes por qué? ¿En quién confías cuando parece que todo se derrumba a tu alrededor? Ilustración práctica. Recuerdo a Cristóbal, que pasó por una experiencia desgarradora con su salud. En medio de la tormenta, al confiar en su comunidad y en Dios, encontró consuelo y sanación. A veces, la fe es el ancla que nos mantiene firmes. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en las sombras más profundas, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo lo que está sucediendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este nuevo desafío que enfrenta Mariana? La pregunta resuena mientras sus manos tiemblan. Y la historia apenas está comenzando a desenredarse. Capítulo: la revelación impactante que cambia el rumbo de la fe de Mariana. Hola, querido amigo. Continuamos la historia de Mariana, justo en ese momento crítico donde la desesperación y la fe luchan en su corazón. En medio del ruido abrumador de los rumores, todo parecía desmoronarse. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repite esto en tu mente y deja que se grabe en tu corazón. Este versículo, escrito por el salmista, resuena en los momentos más oscuros, recordándonos que Dios siempre está presente, especialmente cuando nos sentimos vulnerables. En sus escritos aprendemos que aunque enfrentemos temores y dificultades, podemos encontrar refugio en Dios. Hasta ahora, Mariana ha estado atrapada en un torbellino de emociones: el temor por la salud de su hijo David, los susurros inquietantes que la rodean y la agonía de no saber qué hacer. Un rayo de esperanza había iluminado su camino, pero la sombra de la duda volvía a crecer. De repente, un silencio abrumador se instaló en la habitación. La atmósfera se volvió tensa mientras sus amigos se miraban entre sí, sin saber qué hacer. «Mariana», exclamó Laura, con los ojos desorbitados y la voz temblando.
Tienes que escuchar esto. El aire estaba cargado de ansiedad. Laura sacó su celular, temblando, y mostró a Mariana un mensaje que había recibido. Era un artículo de un sitio web sobre un tratamiento experimental que algunos jóvenes habían estado recibiendo. Mariana, esto es serio. Hay rumores de que este tratamiento está causando efectos devastadores. Incluso ha habido muertes. Un susurro atravesó la sala. Los ojos de sus amigos se agrandaron en un mar de shock y temor. No puede ser, pensó Mariana. El corazón le latía con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta que parecía cerrarse más y más. ¿Y si? Empezó a murmurar uno de los amigos. ¿Y si David también corre un riesgo grave? Mariana tembló, como si un puño invisible apretara su pecho. El aire olía a incienso quemado, pero en medio de ese aroma había un hedor a desesperación. Los murmullos crecían. ¿Qué iba a hacer? La realidad se hizo eco a su alrededor, y la luz de la habitación parecía desvanecerse. «Dios, no», gritaron las voces. «Esto no puede estar sucediendo. No a David». «Esto no es solo un rumor», gritó Laura, su voz temblando con la presión de la verdad. «Tenemos que actuar, ahora mismo». Las manos de Mariana temblaban, y una ola de pánico se apoderó de ella. «No, esto no puede ser», pensó, mientras un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. El dolor y la angustia se filtraban por cada rincón de su ser, como si su mundo estuviera desmoronándose a su alrededor. «¿Qué estamos esperando?», exclamó, tratando de mantener la calma, pero sin poder evitar que cada palabra saliera como un grito. «¿Y si David es el siguiente?». Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico, y todos se miraban, conscientes de la gravedad de la situación. Sus rostros estaban congelados en terror, los ojos llenos de lágrimas. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desploma de un momento a otro sin que entiendas por qué? ¿En quién confías cuando sientes que todo está fuera de control? Ilustración práctica. Recuerdo la historia de Carla, quien recibió un diagnóstico inquietante sobre la salud de su madre. En medio de esa tormenta, encontró la fuerza en su comunidad y en su fe. A pesar del miedo, descubrió que la fe y el apoyo mutuo podían traer luz incluso en los momentos más oscuros. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en las sombras más profundas, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo lo que está sucediendo. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de este nuevo desafío? La angustia de Mariana apenas ha comenzado a resolverse en su corazón. ¿Qué milagros estarán por venir? Capítulo. La revelación impactante que cambia el rumbo de la fe de Mariana. Hola, querido amigo. Continuamos la historia de Mariana justo en ese momento crítico donde la desesperación y la fe luchan en su corazón. Mientras la atmósfera de temor se espesaba alrededor de ella, un nuevo desafío asomaba en el horizonte. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repite esto en tu mente y deja que se grabe en tu corazón. Este versículo, escrito por el salmista, habla de la protección que Dios ofrece en tiempos difíciles. En su contexto, el pueblo de Israel enfrentaba amenazas externas y crisis internas, recordándoles que aún en medio del caos, la presencia de Dios
es un refugio seguro. Hasta este momento, Mariana ha estado atrapada en un torbellino de emociones. La angustia por la salud de su hijo David, los rumores inquietantes de su comunidad y la lucha interna por mantener la esperanza ante la adversidad. De repente, un silencio abrumador se instaló en la habitación. Los rostros de sus amigos mostraban miedo y confusión al tiempo que Laura, con voz temblorosa, se preparaba para hablar nuevamente. «Mariana, hay algo más, algo que no puedo callar. Por favor, escúchame». El aire se volvió denso a su alrededor. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué más puede ser?», murmuró Mariana, sintiendo un nudo en la garganta que parecía cerrarse más y más. «Ya no puedo soportar más malas noticias». Laura tragó saliva y con un susurro apenas audible reveló la verdad que haría temblar los cimientos de su mundo. «David no es el único que ha estado en riesgo. He escuchado que hay un grupo de jóvenes en la comunidad que han estado recibiendo el mismo tratamiento, pero hay un oscuro secreto». Las palabras de Laura parecieron destruir cualquier atisbo de calma que aún quedaba en la habitación. ¿Qué tipo de secreto?», preguntó Mariana, y todos la miraron con ojos llenos de terror. «Se dice que algunos no han sobrevivido y que todo está encubierto por miedo a causar pánico. Pero hay más. Uno de ellos era amigo de David». Mariana sintió cómo su corazón se detenía por un instante. El aire olía a incienso quemado, pero también había un murmullo de temor y desesperación que aumentaba con cada segundo. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», gritó, cerrando los puños, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Esto no puede estar pasando. Dios, no puede ser». Los murmullos se tornaron en gritos de pánico, y todos los presentes se veían atrapados en un mar de incertidumbre. «No, no puede ser verdad», se escuchó entre susurros. Los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, mientras una sensación de frío invadía la sala. «¿Cómo podemos ayudar a David si hay un encubrimiento?». El grupo estaba paralizado, abrumado por la gravedad de la situación. Mariana, temblando, se dio cuenta de que la noche no solo traía oscuridad, sino también un desafío que pondría a prueba su fe. «Debemos hacer algo», pensó. Cada rostro reflejó su propio miedo y desesperación, y por un momento, el caos pareció congelarse. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona en un instante? ¿Sin saber por qué? ¿En quién confías cuando todo lo que creías se tambalea? Ilustración práctica. Recuerdo a Claudia, que enfrentó una situación similar con su hijo enfermo. Ella, llena de temores, descubrió que en la comunidad había quienes habían pasado por lo mismo y encontraron esperanza en la oración y el apoyo mutuo. La fe compartida puede hacer maravillas en tiempos de crisis. Oración de respuesta. «Señor, agradezco porque incluso en las sombras profundas tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo lo que está sucediendo. Amén». Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de este nuevo desafío que enfrenta Mariana? ¿Qué respuesta divina está a punto de manifestarse en medio de tanta oscuridad?